seguimos en Noticias del Poder. Hablábamos ya de las elecciones en la CTA. Sí. Un tema que, si bien para algunos puede pasar desapercibido, el que no está muy metido en la política gremial y demás, a mí me parece que va a ser muy importante y con muchas consecuencias lo que se puede llegar a dar. Para eso estamos con Carlos Leavi, gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Secretario general de La Plata Ensenada, quien dice, bueno, haberse ya adjudicado el triunfo por lo menos acá en la región, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, acá en la región, para que ustedes dimensionen la elección de la CTA, hubo 149 urnas. Esas 149 urnas votaron más de 9.300 trabajadores. Nosotros obtuvimos la mayoría en términos absolutos y, bueno, reconocidos por todas las listas, con una elección que fue muy transparente, donde todas las urnas funcionaron, todas las urnas tuvieron autoridades de mesa, fiscales de ambas listas. ¿Y qué pasó a nivel nacional? Que eso no se pudo presentar de esta manera. Y es una lástima, digamos, pero bueno, a nivel nacional no todas las provincias tuvieron la misma impronta. Ojalá, precisamente nosotros a veces nos preguntábamos lo mismo, porque quizá tuvo que ver también con las campañas, con las distintas intervenciones ajenas a la propia CTA, cómo jugaron en relación a lo político. El gobierno nacional tuvo una intervención directa, digamos, en relación a una de las listas. Y acá lo que hay es un dato de la realidad, Ajá. digo, para que nosotros no solamente sea la opinión nuestra. La posibilidad de afiliarte a la CTA es si vos sos o no sos trabajador, es decir, si vos tenés o no tenés trabajo. En relación a eso, nosotros nos encontramos en el mes de junio con que había aproximadamente en la provincia de Buenos Aires 50.000 afiliaciones, muchas de las cuales tenían que ver con hombres y mujeres que tienen distintas trabajo territorial o cooperativo y que tenían su referencia en intendentes concretos del conurbano. Osvaldo Granados en Ezeiza, el trabajo del Chino Navarro en Loma de Zamora, es decir, nosotros podíamos dar cuenta de eso. Así que esa afiliación no es una afiliación histórica de la CTA. Esa afiliación que fue previa a cerrar el padrón para la elección, por lo menos fue una afiliación generada en distintas usinas vinculadas al poder, especialmente a los intendentes del conurbano. ¿Y cuál es la oposición que ustedes tienen, o mejor dicho, cuál es el programa que ustedes estuvieron presentando durante la campaña? Claro, porque además para ponerle en claro a la gente, por un lado estaba la lista oficialista, por llamarle de una forma, de Hugo Yasky, y por otro lado la lista de Pablo Micheli, ¿no? Que le competía y que según ustedes ganó. Sí, nosotros los datos que tenemos a nivel nacional es que la lista de Pablo Micheli ganó, que ganó por más de 20.000 votos. Hay discusiones en torno a lo que ha ocurrido en Mendoza y un acuerdo entre las dos listas de suspender las elecciones 6 a Esteban Echeverría. Discúlpeme, dijo por más de 20.000 votos en un total de votantes a nivel nacional. De 221.000. ¿Sí? Pero bueno, eso hay distintas versiones. Yo creo que acá lo importante sería una elección tan masiva, donde había urnas en escuelas, hospitales, lugares de trabajo, comedores comunitarios, bibliotecas públicas, que hoy esté tan expresada en los medios no sabiendo cuál es el resultado. Me parece que lo mejor sería permitir a la Junta Electoral que exprese los datos oficiales de la CTA y bueno, que efectivamente los compañeros que han, para nosotros los compañeros de la lista 1, puedan asumir la conducción de la CTA nacional y seguir con la tarea que tiene la propia CTA. Ustedes tengan en cuenta que una semana antes de esta elección nosotros estábamos convocando una jornada nacional de lucha por lo que estaba pasando en Paraná Metal. Ese conflicto de Paraná Metal continúa. Una semana antes había conflictos de casi todos los estatales con el gobernador Scioli porque todos están pidiendo apertura de paritarias. Estén en la lista que estén. Es decir, todo el mundo, nosotros con medidas de fuerza desde ATE, la CICOP, pero también los docentes planteando que quieren una paritaria antes de fin de año. Es decir, que hay un estado de movilización que necesita una CTA unificada, haya sido cual haya sido el resultado. ¿Hay organizaciones sociales que apoyaron a la lista oficialista? Sí, hay organizaciones sociales que apoyaron a la lista oficialista y hay organizaciones sociales que apoyaron a la lista 1 Germán Abdala. Es decir, hay de todo tipo de organizaciones en las dos listas. Digamos, más allá, incluso el sector privado. O sea, por ejemplo, quienes son referentes del subte. Por ahí a organizaciones sociales, ya que hemos visto con el apoyo del gobierno, ¿no? Con el apoyo del gobierno, o sea, que cuentan con el apoyo del gobierno. Sí, lo que podríamos decir es que en términos generales aquellas organizaciones sociales vinculadas
al gobierno nacional, efectivamente han intentado jugar un rol, pero tampoco participaron tanto. ¿Cuál es el y este punto? fue un dato de la elección, por ejemplo. En la Municipalidad de Ensenada había un padrón para votar de 1.900 trabajadores y fueron a votar 100, de los cuales 30 eran compañeros nuestros que son de ATE municipales, es decir, el resto eran 70. O sea que evidentemente, fiscalizada la elección, no todo lo que se afilió después se movilizó a votar. Ese es un ejemplo, en otros lugares ha ocurrido lo mismo. Le hago una consulta. ¿Cuál es esa línea, delgada línea, entre lo gremial y lo político? Digamos, la CTA ahora asumiría un rol, digamos, de participación política, que ya la tiene, participación política activa, pero partidaria, podríamos decirlo también. No, la CTA ¿Tiene esa expectativa? No, yo, por lo menos en lo que a mí respecta, yo creo que hay un la proyecto CTA... político de Genaro, ¿no? Claro. Sí, no, está muy bien, digo, De Genaro integra un partido político y Hugo Yasky es miembro de la Mesa Nacional del EDE, que es el partido político de Martín Sabatella, y eso es muy sano. O sea, ambos integran dos partidos políticos distintos y eso hace al juego de la democracia. Y Edgardo de Petri integra el Frente Transversal y Claudio Lozano integra el movimiento Proyecto Sur y Buenos Aires para Todos con Pino Solana. Es decir, casi todos o gran parte de los dirigentes integran distintos partidos políticos. Ahora, a mí me eligieron como secretario general de la CTA. Yo tengo que garantizar la autonomía de la CTA de todos los partidos políticos, sea el de Hugo Yasky, o el de Víctor de Genaro, o el de Pino Solana. ¿Por qué? Porque cualquier instancia que tenga que defender con los intereses de lo que tiene un trabajador, si vos no mantenés la autonomía, en realidad termina siendo la pata sindical o social de cualquier gobierno. No, pero yo le decía esto porque últimamente se escucha mucho la idea de que, por ejemplo, Hugo Moyano puede llegar a querer emular algo de lo que pudo ser en Brasil Lula. ¿Puede pasarle esto a Víctor de Genaro o a algún dirigente de la CTA que esté pensando en una proyección de esa magnitud o de esa característica? Yo lo que veo en nuestro compañero Víctor de Genaro, él está metido en una apuesta muy grande, que es el tema de la constituyente social, y que es lo que votó la CTA hace muchos años en su congreso. ¿Qué es la constituyente social? Es construir un movimiento político, social y cultural en Argentina. Es de características movimentistas, más que partidarias. Es parecido a las discusiones constituyentes que genera Evo Morales y que generan o el presidente Rafael Correa. Eso en Bolivia y en Ecuador tiene expresión electoral. No sé si en Argentina va a tener expresión electoral, pero nosotros hicimos un encuentro muy grande en Jujuy y un encuentro muy grande en Neuquén. Nosotros creemos que hay que poner eje en esos encuentros. Ahora, ¿esos encuentros qué tienen que discutir? Tienen que discutir el tema de la niñez, la situación de que nosotros producimos alimento para 300 millones y hay gente con hambre, el tema de que la asignación universal llegue efectivamente a todos los pibes o a los padres de los pibes, el tema de lo que se está discutiendo hoy en día, ¿no? La minería a cielo abierto y el tema de los recursos naturales en Argentina. O sea, políticas de Estado, en definitiva. Políticas de Estado. Si nosotros logramos que la CTA sea una parte de ese movimiento, no la única, porque hay muchos movimientos religiosos en relación a eso, hay muchos movimientos ambientalistas, hay muchos movimientos culturales. Sí, organizaciones que están, si digamos, la CTA dentro de la constituyente articula todos esos movimientos, lo que en algún sentido puede marcar agenda, puede instalar temas que para nosotros son prioritarios. Eso sería la apuesta de la CTA, eso es lo que ha planteado la lista 1, y eso implica cosas que a veces estás de acuerdo con el gobierno y a veces no. Por ejemplo, la ley de medios o las AFJP.